Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo fascinante que se esconde detrás de uno de los libros más influyentes de la historia. Vamos a explorar juntos las herramientas y las disciplinas que nos permiten entender la Biblia hoy, basándonos en décadas y décadas de investigación académica. Y todo arranca con una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a un texto tan antiguo y tan poderoso? Porque, ojo, no es tan simple como abrir el libro y empezar a leer. Para nada. Es un viaje muchísimo más profundo. Casi siempre vemos la Biblia como un solo libro, ¿verdad? Algo único, que no cambia con el tiempo. Pero, en realidad, esa es apenas la superficie. Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a ir quitando las capas una por una para ver la increíble complejidad que hay debajo. A ver, empecemos. La primera capa que quitamos es la del idioma. Pensemos en esto. La gran mayoría de nosotros lee la Biblia traducida. Y aquí está el detalle clave. Cada traducción ya es una interpretación en sí misma. O sea, no hay dos versiones en español que sean idénticas. Miren, para que quede súper claro, veamos este ejemplo. A un lado, una traducción que busca, hablar nuestro idioma de hoy. Al otro, una que se obsesiona con ser un reflejo literal, casi palabra por palabra del original. ¿Y qué pasa? Pues que una sola decisión del traductor, ¡boom!, cambia el tono, el matiz, hasta la teología de lo que se está leyendo. No son solo palabras diferentes, de verdad, son mundos de significado distintos. Ok, entonces, si las traducciones son interpretaciones, ¿cómo hacen los expertos para ir más allá? Bueno, acuden a lo que se llaman ediciones críticas. Pensemos en ellas como un trabajo de detective. Son reconstrucciones súper detalladas, hechas a partir de los manuscritos más antiguos que existen, para intentar llegar lo más cerca posible al texto, digamos, original. Para el Antiguo Testamento, por ejemplo, la herramienta principal es esta, la Biblia Hebraica Stuttgartensia. Y que quede claro, esto no es un libro que uno agarra para leer en la noche. Para nada. Es más bien como un laboratorio, una herramienta súper compleja que muestra cada posible variación, cada duda, cada nota al pie del texto hebreo original. Y claro, para el Nuevo Testamento tenemos su equivalente, el Novum Testamentum Grece. El simple hecho de que estos libros existan nos dice algo importantísimo. Llegar al texto original no es el comienzo del trabajo, es el resultado final de un campo de estudio súper riguroso. Muy bien, ya quitamos la capa de la traducción y llegamos a los textos en hebreo y griego. Perfecto, pero esto solo nos abre la puerta a la siguiente capa de complejidad. La pregunta ahora es, ¿cómo diablos sabemos qué significaba exactamente una palabra en un mundo que ya no existe, que desapareció hace miles de años? Aquí es donde entra una ciencia con un nombre un poco raro, la lexicografía. Y no es tan simple como abrir un diccionario. Es la ciencia de hacer los diccionarios. Imagínense el desafío, intentar definir una palabra en hebreo antiguo que a lo mejor cambió de significado con los siglos y de la que apenas tenemos unos cuantos ejemplos escritos. Es un trabajo tremendo. Y para ese trabajo hay una herramienta fundamental, la concordancia. Pensemos en ella como el Google del mundo antiguo, pero súper potente. Es un índice que te dice, literalmente, cada vez que una palabra aparece en todo el texto. ¿Para qué sirve esto? Permite a los investigadores crear un mapa de significados, lo que llaman el campo semántico. O sea, entender toda la galaxia de ideas que esa palabra podía evocar en la mente de alguien de esa época. Al final lo que vemos aquí es que descifrar un idioma antiguo es como una investigación forense. No te alcanza con un solo diccionario. Necesitas todo un kit de herramientas. Gramáticas para entender la estructura de las frases, estudios de poesía para captar el estilo, enciclopedias para no perderte las referencias culturales. Cada cosita es una pieza más en este rompecabezas gigantesco. Ok, quitemos otra capa más, porque de nada sirve entender las palabras si no entendemos el mundo en el que nacieron. Y seamos sinceros, ese mundo es, en muchos aspectos, totalmente extraño para nosotros. Los textos de la Biblia no aparecieron de la nada, en una burbuja, no. Se escribieron a lo largo de 1000 años, un milenio que vio nacer y caer imperios, que vivió crisis terribles. Obviamente un texto de la época de los reyes de Israel no se puede leer igual que uno escrito cuando los romanos dominaban todo. El contexto histórico, de verdad, lo es todo. Y reconstruir ese pasado es literalmente un trabajo de equipo entre distintas ciencias. La historia nos dice cuándo pasaron las cosas. La arqueología nos da los objetos, el qué. La geografía nos pone en el mapa, el dónde. Y luego vienen trabajos como los de Roland de Vaux, que nos explican el cómo funcionaba todo.
cómo era su sociedad, su gobierno, su religión en la vida cotidiana. Esta idea es clave y resume todo muy bien. Para entender el mundo de la Biblia, no podemos solo mirar a Israel. Es como mirar una sola pieza del tablero. Hay que levantar la vista y ver a los gigantes que estaban al lado: Egipto, Mesopotamia. Como dice ese famoso libro de Kramer, la historia, la de verdad, la que da contexto, empieza en Sumer. Bueno, y con esto llegamos a la capa final, quizá la más compleja de todas. Ok, ya tenemos el texto más o menos fijado. Entendemos el idioma, conocemos el contexto. La gran pregunta ahora es, ¿y ahora qué? ¿Cómo unimos todo esto para interpretar el texto de una manera seria, rigurosa, y no simplemente diciendo, a mí me parece que? Pues para eso existe la hermenéutica. Es otro nombre técnico, pero la idea es simple. Pensemos que es como el manual de instrucciones para poder interpretar. El objetivo de la hermenéutica no es responder a la pregunta ¿qué significa esto para mí? No. Es una disciplina que pone las reglas del juego, que establece métodos para que la lectura sea coherente, para que tenga un fundamento sólido. La forma en que se aplica todo esto se llama exégesis. Y como se ve aquí, es un proceso, un paso a paso muy ordenado. No te puedes saltar al final. Es imposible hablar del mensaje teológico de un texto si primero no hiciste la tarea de establecer cuál es el texto correcto, analizar su gramática, entender su momento histórico y reconocer qué tipo de texto es. ¿Es un poema, una ley, una carta? Cada paso depende del anterior. Es como construir un edificio. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A una idea central. Lo que a simple vista parece un solo libro es en realidad el punto donde chocan, donde se encuentran universos enteros de conocimiento académico. Cada una de estas capas que fuimos quitando es, en sí misma, un campo de estudio gigante. Y para que esto no suene tan abstracto, hablemos de un número concreto: 70. 70. Ese es el número de volúmenes de una sola colección de estudios bíblicos en español. 70 libros. Y eso es apenas para empezar a arañar la superficie de todo lo que hay que estudiar. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si hace falta todo este universo de ciencias, todo este trabajo inmenso de generaciones de académicos, solo para empezar a entender este texto, ¿qué nos dice eso sobre su increíble poder? Sobre su capacidad inagotable de seguir generando preguntas, debates y significados miles de años después de haber sido escrito?